Soy Índigo. Y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto. Mis hermanos han muerto. Y por supuesto Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Vale, ya estoy grabando. Bonito paisaje, excepto por la localización que hay a mi espalda. Una casa abandonada hace más de 30 años que tiene mucho que ver con la historia de Daniel Becker, famoso en todo el mundo por el caso Miriam. En este documental descubriremos a algunas de las personas involucradas en muchas de sus investigaciones que nos ayudarán a ahondar más en el trabajo de Becker, y también descubriremos algunos de sus rituales más ocultos. Bienvenidos a Buscando a Becker. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bien, bien. Bueno, no sé. ¿Podrías haber dicho alguna historia o algo de fantasma? Esa casa, abandonada hace más de 30 años, es testigo de una historia macabra. Muchos montañeros que se alojaban para resguardarse del frío encontraron la muerte dentro de esa morada y sus siluetas se ven en muchas de las ventanas, según dicen los lugareños. Bienvenidos a Buscando a Becker. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo lo he visto más o menos bien. Más Si o menos, quieres... ¿por qué? En algún momento has hecho... Y no sé... Ya, pero bueno, tampoco soy un ordenador, tiene que quedar natural también, ¿no? Digo yo. Bueno, vale, tío. Si quieres grabamos otra, pero es que la luz es lo que me está jodiendo más, tío. Me está jodiendo esto porque es que la nieve se ve azul. Claro, Yago, porque te dice, vamos a venir antes, pero a ver, tío, no sé qué tenías que hacer que no has venido antes. Tío, la culpa no es mía, no es Si yo sé que la culpa no es tuya, tío, pero si te digo, vamos a quedar a las 11, tío, no me digas, es que esta no me deja, es que o sea, ¿cuántos documentales tienes tú este mes? Dime, para grabar. Teóricamente no tendría que por qué estar oscuro así, tío. Oye, ¿el pelo no te he preguntado bien? Sí. Como llevo el gorro este, tío, de... Yo lo veo bien, tío. Venga, dale otra. Voy a hacer otra... Empiezo con la panorámica. Y hablaremos con mucha gente que nos ayudará a ahondar en muchas de sus investigaciones. Él se hizo famoso por el caso Miriam, pero hoy descubriremos mucho más. Además, nos hablarán de algunos de sus rituales más ocultos. Bienvenidos a Buscando a Becker. The Becker's Guide, Edén. Capítulo 1. Lee. Ima, estás en plano. ¿Qué? Que te estás metido en mi plano, mira, esto es la cámara y si te cruzas por medio es que quiero grabar la casa y tal. Que no sabía que estabas grabando. Yago, Dime. allí hay un... Parece un fantasma. ¿Qué? Allí, ¿Cómo? mira ahí. No, esta gente tiene que ser cliente. Dile a esta gente que no se pongan a hacer el tonto, el cliente está aquí, ¿vale? ¿A Sara y a Verónica? Sí. Esos son los que nos han llamado a nosotros. Estos son la empresa de los niños perdidos. Que no hagan el tonto. Claro, que Vale. muestre profesionalidad. Vale. Qué pasada de sitio. ¿Esto qué? ¡Ay, qué susto, por favor! Ya. Yago, ¿has cogido los planos de recursos? ¿Todo? Sí, he cogido ya unos cuantos planos. Vale, mira, grabo. Recursos. Sí, está guapísimo. Ya, tío, mira, pilla un poquito por aquí, todo esto de ruido que va a dar un rollo más, ¿sabes? De céntrico. Aquí, además, esta barra, porque esto creo que era la cafetería, y esta barra da un mal rollo. Cobertura todo el rato. Verónica, Todo el sitio. ¿me puedes decir dónde está la gente del Es cartel? que es lo que estaba diciendo la Inma, que es que están apagados o fuera de cobertura, no entiendo nada.
Ya, pero están todos apagados, no tienes más contactos, o sea, la gente sí, no está a punto de llegar. Y claro, los 3 móviles que tenía, pero es que no hay manera de localizarles. Yo creo que deben estar en un atasco, en una zona sin cobertura y claro que Bueno, pues te buscas la manera de localizarlos porque tienen que estar aquí ya, ¿vale? Ya, porque ya, es que ya. necesitamos algo, no sé, cafete, algo Claro, para que la claro, gente claro. beba, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, Yo me vas a tampoco decir ahora cómo están organizados los coches, porque Vale. no controlo muy bien los de Sevilla. Sí, ¿cómo mira, vienen? vendrían por un lado Cristian, Yuri, vamos, los de Sevilla, y en Oye, el otro... Y Miriam. ¿Viene Yuri? Sí, Ah, qué sí, bien. viene. bueno, Pues genial. ¿tú lo conocías de algo? Sí, o? creo que te lo dije. O sea, creo que dije que del canal Murcia hicimos algo juntos. ¿Te ocurre de puta Y madre? luego, bueno, luego Patricia Becker, Manu Franco, Tania, esos 3 son los que vienen de Madrid. Y Miriam viene con Cristian y Yuri, Es entonces... que Miriam no está confirmada del todo. ¿Cómo que no está confirmada del todo? Sí, pues porque es que ella todo el rato se empeñaba en que no quería aparecer. Yo estaba a punto de convencerla y nada, he dejado su contacto y también le tienen los de la empresa. Ya, pero ¿por qué me estoy enterando de esto ahora, a 10 minutos de que llegue la gente? Pues ¿Por qué no porque me lo has dicho ayer? Yo creo que va a venir. César. Verónica, tía, espabila un poquito, tía. O sea, dínoslo mañana ya si quieres. Es que yo No creo- pongas, no hay es que no pongas excusas, tía. A ver, pero o sea, el cliente no se puede enterar de todo esto. No, claro que no, pero intenta solucionarlo, tía. Vale. Llámala, Vale. a ver por qué no ha venido, si viene, Pero no viene, si viene mañana. vosotros sabéis que ya están aquí esta gente. ¿Quién? ¿Quién? ¿Los de la empresa? Los de los niños perdidos ya están aquí. ¿No se lo has dicho, de- Isma? Yo tenía que avisar. No, evidentemente no me lo ha dicho. Inma, no sé qué estás haciendo. O sea, si por lo menos las cosas básicas, como son avisar de algo, no las puedes hacer, ponte a poner tus espejitos, ponte a poner tus pinceles y tus cosas. Pero es ¿vale? que bueno, yo soy maquilladora. A ver, yo no sabía que tenía que A avisar ver, a nadie. vamos a lo centrarnos siento. y vamos a calmarnos porque lo que nos vamos a quedar es de impresentable y de poco profesional. Que- Bueno, vale, ya está. Vale, tú te- chicas. Vale, contad que están aquí ya los invitados. Ya los coches. ¿Puedo poner, ¿vale? Venga, dejaros ya, luego hablaremos de eso. bajando, Sara! Encima está tirada. Venga, que te pones muy fea enfadada. No me empieces, César, ahora no, ¿vale? Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal el viaje? Patricia, ¿no? Yo soy Verónica de Blue Box. ¿Qué tal? Hola, Manu, ¿no? Sí. Y Tania, ¿verdad? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? César Rovira, director. ¿Qué tal? César Rovira, director de... Bueno, con Yago también. Yuri, ¿qué tal? Perdón. De Murcia, ¿te acuerdas, no? Hombre, Murcia. Bueno, yo soy Inma, la maquilladora, encantada. César Rovira, director. Cerulio, de la empresa. Sí, hablé con Índigo, tiene una voz peculiar, por lo menos. Bueno, César Rovira, director. Y hace un poco de frío aquí, ¿eh? Sí, pasad a la cafetería si queréis. Pasadlo si queréis. Sí, bueno, Inma, vete a preparar el maquillaje. Ah, vale, y ahora Sí, sí, viene sí, ya no, un... vete a sí, preparar. Y Verónica va a solucionar un asunto que Ah, tienes sí. que solucionar para que Hasta estemos ahora. todos a gusto. Y pues eso, como ha dicho César, si queréis vamos pasando, ¿vale? Y ahí por lo menos estamos un poco más resguardados. Y si Venga, necesitáis cualquier cosa, pues me decís, ¿vale? Ahora os irán llamando para Ir pasando maquillaje. y ahora maquilláis, sí. Gracias. Te dice una cosa, aún no te lo he dicho y estás muy delgado. La he pasado mal. Yuri, por casualidad, no sabes quién soy, ¿no? No. Eres... Bueno, Manuel Franco ya me han presentado, pero que te he mandado muchos mails estos meses, vamos. Es que no he tenido muchas ganas de conectarme. O sea que entonces no sabes No. qué relación tengo con... No. Bueno, soy amigo de Miriam, de hecho colgué sus vídeos. Manu Franco. Sí, sí, bueno, ya lo acabo de decir. O sea que no te sonará quizás por la serie web que he hecho sobre vosotros, que por eso ¿Cómo? me he puesto en contacto. ¿Has hecho una serie sobre nosotros? ¿Nosotros? Sí, de Becker's Guide, ¿no? Que solo se puede ver de noche y... De Beckers. Claro, la guía de Becker en inglés, vamos. Nada, no ¿Has hecho sé. una serie de nosotros? Bueno, ¿y Sí. qué tal? Bueno, ¿Has tenido pues- éxito? No lo suficiente, lo mucho que querría, pero bueno, estoy intentándolo. Estoy pensando a ver si grabo otra segunda temporada, pero como no tengo datos, pues por eso quería ponerme en contacto con vosotros. Vale. Y como no contactáis, pues... Bueno, ya estamos aquí. Para lo que quieras, te echamos una mano. Yo quiero perfecto. ver esa serie. La verdad que me gustaría mucho que me contarais un poco las experiencias que tuvisteis, aunque he visto un poco los vídeos, pero me haría un montón de ilusión, la Están verdad. los vídeos, pero si quieres hablamos. Entonces, ya que estamos aquí, Perfecto, qué guay. Si eso va a enriquecer al personaje de Christian. La verdad es que he cogido un actor sevillano que se parece un poco a ti, pero yo creo que os llevaríais bien. Sí. Oye, ¿Tú cómo te llamas? Porque... Por cambiar de tema. Tania. ¿Y qué relación tienes con todo esto? ¿Qué haces aquí?
Bueno, yo veo a gente que tú conoces. Tenemos amigos en común. No, bueno, yo veo gente fallecida y desde que vi los vídeos del caso Miriam veo a tus amigos. Vale, tú eres la de YouTube. Tú eres la chica del vídeo de YouTube. Sí, sí. ¿Desde cuándo tienes esquizofrenia? Desde los 10 años. ¿Y alguno sabe dónde está Becker? Becker yo hace... ¿Quién? Yo, mi hermano, quieres decir. ¿Qué? ¿Es tu hermano? ¿Becker tiene una hermana? O sea, claro, no, pero... No. No sé dónde está. ¿Y has venido tú en representación suya o cómo? No sé. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? Pues hace unos meses hablé con él por última vez. No sé Pues está nada. como todos nosotros. Hace meses Chicos, que no lo que vaya pasando el primero, ¿vale? Que vamos a empezar ya con las entrevistas. Venid conmigo. veo. Vale. Sí, a todo esto. ¿Y tú por qué grabas? Pues para hacer el making of. Ah, un making of. Ah, vale. Sí, eso me suena de algo, ¿sabes? Aquello de por lo que pueda pasar. Sí, todo es importante. Ahora hablaremos con muchos de los implicados en los casos de Daniel Becker, el investigador que nos causó tanto pánico. Eso de tanto me ha parecido un poco... Te pareció sobrecargado. Venga, lo vuelvo a hacer, ¿vale? Pues puedes decir esto de Becker que es sobreacogedor o algo así. ¿Sobreacogedor? ¿No? Yago, piensa lo que dices, tío. No estás hoy, macho, no estás hoy, tío. Vamos a hacerlo rápido, tío. Venga. Te necesito a tope, ¿vale? Ok. Como tú eres, venga, vamos. El investigador que nos ha regalado tantas escenas de pánico y terror. No, ¿Has regalado? Es que... nos ha regalado, lo sé, tío, perdona, ¿verdad? Hoy conoceremos a muchos de los implicados en las investigaciones de Daniel Becker, el investigador que nos dio tanto momento de pánico con su investigación del caso Miriam. Bien, sí. Aquí. Así quedará. Pero no mucho aire por aquí. Mejor así. Vale. Aquí sería el entrevistado. Pues a ver cómo queda. Isma, cuando acabe. Ah, sí, ya está. ¿Y esa cámara? Ah, nos la ha dado el cliente. Nos la ha proporcionado el cliente para... Es la misma que yo usaba. Sí, Las Panasonic esas se venden muy bien, son muy versátiles. sí, la verdad. Hola, me llamo Patricia. Patricia Becker. Estoy aquí para hablar de mi hermano Daniel Becker. ¿Algo más sobre ti? Es que no estoy aquí para hablar de mí. Claro, preséntate un poco, Yuri. Yo trabajaba con Becker, era el cámara, era también muy amigo suyo. Digo era porque hace bastante tiempo no sé nada de él. Justo cuando terminó el caso Miriam, más o menos, ¿o? A raíz de ahí, creo que nos vimos una vez, un día de casualidad. Me dijo qué estaba haciendo, le digo, pues nada, pues ¿qué voy a hacer si soy cámara? Me llamo Cristian. Conocí a Becker en el caso Miriam. ¿Tu relación con Miriam, cuál era o es? Somos amigos, siempre hemos sido amigos. Después de lo que pasó, nos tenemos más el uno al otro. Sigo viéndola todos los días, prácticamente. O sea, ¿ha mejorado tu relación con ella después del caso Miriam? Se podría decir que la veo más. Sí, vamos a dejarlo ahí. Nos conocimos en el instituto. Salimos... Eso acabó. Y un par de años después ocurrió lo del caso. Espera, pero salisteis juntos, en plan pareja, ¿te refieres? Sí. Soy Manu Franco, soy de Sevilla. Actualmente estoy aquí viviendo en Madrid. Con respecto a todo esto del caso Miriam, fui yo quien subió sus vídeos a mi cuenta de YouTube, perdón. Le ayudé un poco a que se pusiera en contacto con Becker. Soy Tania, soy esquizofrénica desde los 10 años y veo muertos. Específicamente veo a la gente que falleció en el caso Miriam, a los 4 fallecidos. A todos, lo que me dicen es real. Está comprobado. Pues mi padre era un hombre de pocas palabras, bibliotecario, y le gustaban más los libros que las personas. Cuando yo tenía 15 años mis padres se separaron y yo me fui con mi madre y mi hermano con mi padre. Así con mi madre tengo poca relación, con mi padre menos. Me crié en un internado, igual que Daniel,
y... ¿Os apoyabais el uno en el otro? ¿Defendíais? Sí, por supuesto. Patricia, sube un poco la voz, por favor, porque no capto mucho sonido. Vale. Es que yo no sé quién fue el genio al quien se le ocurrió grabar esto aquí. ¿Qué es lo que más te impactó del caso Miriam? Lo que más me impactó del caso Miriam. Por primera vez vi a Daniel asustado. Nunca lo había visto antes. Y mira que habíamos trabajado ya bastantes veces. Y fue la primera vez que lo vi asustado. A ver, nosotros estudiábamos en un internado, como ya te he dicho, muy religioso. Y tanto él como yo, desde muy pequeños, hemos llegado a aborrecer todo lo que tiene que ver con santos y vírgenes. Yo creo que él un poco como que creó esa imaginación como una manera de rebelarse contra las cosas que le venían impuestas. O sea, tú piensas que no es real lo que él ve. Por supuesto que no es real. Yo creo que él a veces llega a verlo de verdad, porque la imaginación es muy poderosa, ¿no? Sin Daniel Becker, ¿tu vida profesional ha caído en picado? ¿Te refieres? ¿Tu actividad profesional no sale nada? A ver, ha caído en picado un poco la crisis, un poco... Pues las cosas están ahora muy mal para trabajar. De hecho, estoy mal viviendo, ¿sabes? Y, bueno, intentando sobrevivir. Hay un vídeo en el que me grabaron, en el que salía hablando con una persona fallecida y me explicaba que una profesora mía estaba deprimida, pero fui a buscarla porque me dijeron que no era nada bueno y estaba a punto de suicidarse. Le iban a embargar la casa. ¿Y la salvaste del suicidio? Sí. ¿En qué momento, mejor dicho, se ocurre hacer una serie sobre el caso Miriam? A ver, yo siempre había trabajado, yo he hecho cortometrajes y me apetecía hacer algo diferente, ¿no? Me dio por pensar hacer una serie web, ¿no? Pues con los medios que tuve, que son escasos, para serte sincero. Y bueno, sí que es verdad que no le he comentado mucho a Miriam todo esto que he hecho, pero siempre lo he intentado hacer con el máximo respeto. ¿Sabes dónde está Miriam? Porque nosotros no... ¿Iba a venir o no? Si Miriam no... ¿Respondo? Ella prefiere no meterse más en el marrón este. Yo lo entiendo, así que la he dejado en casa. Todos nos sentimos culpables, no sé. Se siente mal en general, tío. Tú viste lo que pasó, en fin, creo que lo viste. Sí. No quería volver a que le preguntaseis sobre esas cosas. No tendría ganas de recordar toda aquella mierda. ¿Estuviste incluso en televisión? Sí, y había 30 cabinas de las que yo tenía que averiguar dónde estaba el presentador y querían que fuera una por una, pero me cansé y fue directamente a la que estaba el presentador. Dije que ese hombre se sentía apenado, incluso puede que culpable, y él lo reconoció. ¿Te ha cambiado algo la vida, tu personalidad, algo? ¿La serie ha cambiado algo? Pues mira, ni bien ni mal. Estoy intentando a ver si hago una segunda temporada. Manu, perdona, necesito que vocalices, ¿vale? Para que se entienda... ¿Y tu relación con Félix, cómo era? Félix era... No, prefiero no hablar de eso. No te importa, ¿verdad? No, como tú quieras. Vale, como tú quieras. ¿Tu relación con Daniel Becker? Y me gustaría conocerle, trabajar con él incluso. ¿Crees que podría ser de ayuda en sus investigaciones? Sí. Yo pongo la mano en el fuego por mi hermano. O sea, yo estoy totalmente convencida de que él sería incapaz de hacer daño a nadie y mucho menos de matar a nadie porque no es estúpido. Y la gente que mata es gente estúpida. Y supongo que se habrá ido también un poco por eso, porque estará un poco harto de que la gente le acuse de cosas que no ha hecho. ¿Y alguna idea de su paradero? No, y aunque lo supiera no te lo iba a decir. Estoy grabando. Vamos a realizar un ritual en esta puerta, donde dicen que el mismísimo Becker lo realizó. Para eso traigo una réplica del nexo, que muchos conocerán como el nexo original de la historia de Miriam. Quiero, por favor, Cristian, si no te importa, con esto lo que tienes que decir, esta es la réplica del nexo, como te comento. ¿Es el nexo? Sí, la réplica, cógelo. ¡No, es el nexo! Cristian, cógelo, tío. Está brillando, es el nexo, está brillando. Cógelo, oye, que sí que es de verdad. Eso es un truco. No es un truco, no puede ser un truco, Cristian, no puede ser... ¡Quietos! ¡Moveos, suelo! ¡Ven aquí! ¡Quietos! Al centro. Tú. Cógela, Cristian, cógela. La tengo. ¡Lee! ¡Vale! Es de verdad, es de verdad, no puedo... ¡Lee! ¡Vale! Pero... ¡Lee! Nefan, Kishar, Ban, Kalama, Kayon,
Kishar Kayom. ¡Tú! ¡Imbécil! ¡Agáchate! ¡Rodillas! ¡Rodillas! Tienes que morir, imbécil. Morir. No, por favor, por favor, por favor. ¡Agáchate! ¡Viene algo! ¡Viene algo por esa puerta! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Viene algo! ¡Tiago! ¿Qué le pasa? ¡Está muerto! ¡Oye, arréglalo! ¡Tú eres médico! ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Haz algo! ¿Que no ves que no puedo hacer nada? ¡Reanímalo! ¡Está muerto! ¡Haz algo! ¡Reanímalo! ¡No, me vas a ¡Está muerto! ¡No está muerto, joder! Está... ¡Reanímalo, por Dios! ¡Haz algo! ¡Escúchame! ¿Para qué vale si no? ¡Que me escuches! Por favor, Tiago, por favor. Esa cámara, ¿de quién era? ¿De quién era la cámara? La empresa. De la empresa. Niño perdido. Entonces hay que llevárselo. Nos lo tenemos que llevar. Oye, que está aquí Becker grabado. ¿Cómo? Que lo tienen aquí. ¿Dónde? Espérate, le voy a dar al play. ¿Qué? ¿Todo va bien? ¡Ah!